Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Aquí tengo la tercera parte que os prometí al respecto del Círculo de las Cosechas, que apareció el día 1 de junio del año 2008, mostrando el número pi. La verdad es que aquello fue impresionante y que, vaya, pues tenía más información porque se pudo observar un 12º planeta en nuestro sistema solar y, de hecho, pues viendo la posición de los planetas se pudo ver que así estarían en el año 2170, un número que fue relacionado con la nebulosa NGC 2170, que vaya, pues resulta que está justo al lado de la constelación de Orión. Y aquello fue bastante interesante para los investigadores de los círculos de las cosechas, porque, claro, es que la constelación de Orión aparecía justo detrás del ser del Crop Circle del año 2002, un ser gris que aparecía mostrando un mensaje en código binario, ¿no? Y bueno, pues estaba ese gris y las 3 estrellas de Orión detrás, ¿no? Una relación bastante interesante. Pero es que resulta que os tengo que contar porque 14 años después, en el mismo campo, justo en el mismo sitio, apareció un Crop Circle extraordinario en 2 etapas, de las cuales vamos a observar sus mensajes y de hecho vamos a ver que la inteligencia que está detrás de todo esto pues está exponiendo al respecto de su pensamiento sobre la realidad y sobre nuestros avances en la técnica para ver lo que es nuestro Sol y el universo en general. Así que vamos a ponernos cómodos porque aquello que ocurrió en el año 2022, hace 2 años, pues fue increíble y vaya, pues los mensajes no son muy fáciles de ver así de primeras, pero os tengo que contar algo que es increíble. Y es que, vaya, con su sutilidad y su manera de hacer las cosas de un día para otro, aparecen estos crop circles, ¿no? Bueno, pues resulta que el día 17 de julio del año 2022 apareció un círculo que parecía pues como una tela de araña, impresionante, ¿no? Y al día siguiente aparecieron algunas de esas plantitas pues más dobladas, ¿no? Vaya, ese lugar ya había sido marcado como el del círculo del número pi, ¿no? Pero esas plantitas estaban mostrando diferentes triángulos rectángulos y vaya, eran los mismos triángulos rectángulos que tenían los dígitos 3,4641 que el científico Arquímedes llegó bueno, pues a hallar en su búsqueda del número pi. Estamos hablando de hace más de 2300 años, ¿no? Y vaya, pues ese crop circle aparecía con 48 triángulos rectángulos, esos triángulos de Arquímedes, ¿no? Y todo ello enmarcado en una figura hexagonal y todo ello presentado en 2 días diferentes. ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que en el segundo día se podía observar que los triángulos venían arlequinados, es decir, unos blancos, otros negros, es decir, unos con las plantitas más bajadas, otros con las plantitas sin tocar, pero se veía perfectamente, ¿no? Y claro, uno podría empezar a pensar que era una mención total a cualquier círculo de las cosechas de estos que hemos estado viendo que tenían estas partes blancas y negras que se veían perfectamente, ¿no? Y
empecé a pensar que era especial. Quizá tan especial como el del 30 de junio de 2008, con una impresión artística de dos estrellas de neutrones fusionándose en una colisión pues poco menos que cataclísmica, ¿no? Generando un estallido de luz y de gravedad total, y sobre todo comprimiendo el espacio y el tiempo de una manera impresionante, ¿no? Pero también empecé a pensar que podría ser como si fuese un un dibujo de su tecnología. La misma tecnología que se pudo ver en aquella increíble fotografía del 4 de agosto de 1990 de Calvin de Escocia, en donde se veía, pues un ovni con forma de diamante. Lo cierto es que yo no observé ningún ovni de forma hexagonal que tuviese esa forma arlequinada, con lo cual seguí buscando, ¿no? Y lo primero que vi es que esa forma hexagonal era análoga al famoso cubo de Metatron, un símbolo, sin ninguna duda, muy importante en la alquimia, y que representa pues todas las cosas, todo lo que hay en el universo, no importa de lo que se trate o de su nivel de importancia. Además de ello, representaría pues el interminable flujo de energía entre todo lo que hay y el universo entero. Y entonces dije, vaya, y además lo han puesto como si fuese una red. Muy interesante esto, ¿no? Entonces empecé a ver que aquello tenía una posibilidad, unos movimientos de la Luna que podrían estar ahí puestos con un modelo extraordinario. Los modelos de la Luna son variados y los calendarios de 28 días, por ejemplo, se han visto en el periodo, en el fenómeno de los círculos de las cosechas, pero vaya, es que aquí teníamos un modelo clavado a los movimientos de la Luna. Quizá los seres, la inteligencia o el grupo de inteligencias ajenas a la Tierra que se encargaría de estos círculos de los cultivos estaría haciendo menciones a esto, o quizá también a los sólidos platónicos, de los cuales ha habido variaciones que no os podéis ni imaginar. Por ejemplo, en Sugar Hill, el 1 de agosto de 2007, con 18 cubos interiores, midiendo 18 días hasta la conjunción entre el Sol y Venus, ahí estaría, en este cubo de Metatron. Vaya. Y también el día 23 de julio del año 2011, con 23 cubos posibles de 27, en una figura que estaba mostrando el cubo de Metatron. Vaya, un juego visual que también se vio, por cierto, en Clay Hill el 9 de julio de 2010, con 19 cubos de 27 posibles, ¿no? Y siempre ese hexágono, ¿no? ¿Por qué siempre esa forma, ¿no? Una forma, empecé a pensar, podría ser como símbolo de vida, ¿no? Pues tenemos el carbono, ¿no? Estamos basados, seres basados en el carbono, ¿no? Y que, serían civilizaciones extraterrestres que estarían presentando la información de la naturaleza de nuestro planeta como esos hexágonos ahí, ¿no? Metidos en círculos de cultivos, ¿no? Y otros pictogramas para mostrar lo que hay en el planeta Tierra, ¿no? Muy bien. Y claro, empecé a pensar también y dije, lo cierto es que es asombroso que hayan usado esa forma del hexágono perfecto para determinar lo que ocurre aquí en el sistema del planeta Tierra, el planeta de lo que sería la Tierra y la Luna, y también incluso
con el hexágono de Saturno, en el polo norte de Saturno, ¿no? Mostrando lo que sería pues sus tormentas, ¿no? Vaya. Y claro, este conocimiento me pareció fascinante, ¿no? Pero, ¿qué teníamos ahí realmente? ¿Y por qué justo en el sitio del número de pi del año 2008? Bueno, lo cierto es que ese conocimiento del universo, pues sí que podría haberse visto en la primera fase. Primera fase que se observa por niveles, ¿no? Como un tejido, pues poco menos que como una tela de araña, y a mí la verdad es que las arañas pues me dan pánico, ¿no? Pero una tela de araña en la cual el cosmos estaría uniendo las galaxias por filamentos básicamente de nebulosas que harían pues poco menos que pues una sujeción en torno a un centro del universo, del cual no sabemos por dónde ha venido, ni quién lo ha creado, ni nada de nada, ¿no? Pero lo cierto es que estaría ahí. Y siempre, además, exponiendo un obsesivo control de nuestro Sol. Bueno, ¿a qué me refiero? Bueno, pues increíblemente a llamaradas, a las llamadas CME, a lo que serían las tormentas solares que podrían freírnos y, bueno, pues afectar a nuestra tecnología, ¿no? Y claro, empecé a ver que este círculo de las cosechas estaba mostrando realmente, pues, la tormenta solar que íbamos a recibir durante esos días. La inteligencia que estaba realizando esta comunicación con los seres humanos es capaz de anticiparse a los movimientos internos y externos del Sol, y por eso lo pusieron en 2 días. En comparación, este es el Sol el día 19 de julio, que corresponde a la primera fase del 17 de julio. Y este es el Sol el día 20 de julio, que corresponde a la segunda fase de este increíble círculo de las cosechas en 2 fases. Es fascinante porque, claro, aquí se recibió una tormenta solar que llegó a afectar a los satélites Estéreo A y Estéreo B de la NASA y a Mercurio, al planeta Venus y a la Tierra. Bueno, pues no nos tocó de milagro, aunque hubo auroras boreales en Canadá. Bueno, lo cierto es que si nos fijamos en todo esto, hay una mención a lo que es el pasado de la humanidad y a cómo a su vez estamos controlando, o al menos mirando al universo. Hay 48 triángulos, rectángulos. Y entonces esto es una mención clarísima al primer telescopio de la historia, al primer telescopio gigante de la historia, ¿no? Me estoy refiriendo al telescopio que el científico William Herschel estuvo construyendo durante 4 años en la localidad de Berkshire, lugar en donde, por cierto, también aparecen círculos de las cosechas, en Inglaterra, y que lo realizó este hombre entre 1785 y 1789. Y lo cierto es que el diámetro de aquel telescopio, ¿a que no sabéis cuál es? 48 pies, igual que los 48 triángulos que hay en esta segunda etapa de los círculos de ese campo en esos 2 días. Me pareció fascinante, pero claro, ¿por qué un hexágono? Ya decíamos que, bueno, pues se podía estar haciendo mención continuamente a
la alquimia y a los, pues a los seres vivos, a la naturaleza de los seres, de cómo estamos hechos. Muy bien, ¿no? Pero claro, es que si uno observa lo que es el James Webb, este telescopio que ha sustituido al telescopio espacial Hubble, pues también es un hexágono lo que hay ahí en su diseño. Bastante sutil esto, ¿no? Y claro, resulta que el último descubrimiento de aquel año hasta ese momento había sido la nebulosa M33. Es decir, la nebulosa M33 en la galaxia del Triángulo, la llamada galaxia Triangulum. Y además, en el sentido de las agujas del reloj, tal y como están puestos esos triángulos ahí. Y además es que resulta impresionante cómo en esta segunda fase vemos que en esta nebulosa M33 es que, está al lado de la NGC 2170, la que decíamos que era correspondiente a la constelación de Orión y que estaba apareciendo detrás del ser gris que mostraba el disco en el crop circle del año 2002. Resultó, desde luego, fascinante ver cómo estos seres estarían, pues, controlando lo que es nuestro tipo de avance, nuestro control del universo, nuestro control del cielo, nuestro control del sol, y que ellos dijesen: nosotros somos capaces de anticiparnos a las tormentas solares de vuestro sistema solar. Lo ponemos en 2 días. Lo ponemos en 2 días, en el primer día, viendo el cosmos como si fuese una red de filamentos de galaxias, tal y como si fuera una tela de araña. Y en el segundo día, con una mención a ese número pi, anterior al descubrimiento real de Arquímedes, con todo ello mostrando lo que sería, pues, esa mención a la galaxia Triangulum, la galaxia del Triángulo que se llama, que está justo al lado de la constelación de Orión. Es increíble porque, bueno, es cierto que si están tan pendientes del Sol, ¿por qué lo ponen como un hexágono? Es cierto, los rayos del Sol no son realmente hexagonales, pero al entrar en contacto con el polvo en suspensión o el agua que hay en nuestra atmósfera, sí que se ve en nuestras lentes, nuestros telescopios, sí que se ve como si fuesen hexagonales. Ahí estaba la clave de ponerlo en un hexágono y poner ese círculo alrededor. Me pareció fascinante y verlo así, seguro que me dejó algo en el tintero, por supuesto, ¿no? Pero lo cierto es que me encantó verlo poquito a poquito y descubrir que 14 años después habían aparecido 2 círculos, más bien uno en el cual las plantitas se habían tocado de un día para otro,
pues me pareció algo fascinante y dije, tengo que contárselo al público y creo que ha merecido la pena la investigación. Ha costado una barbaridad, os lo digo de verdad, y lo cierto es que ha sido uno de los casos que más me ha gustado dentro del tema de los crop circles. Y bueno, pues os tengo que comentar que sí, es cierto, esto parece como una película de Hollywood, pero sí es cierto que parece que vaya a haber una cuarta fase, porque uno dice, ¿por qué no dicen las cosas claras, así, con un lenguaje escrito? Pues eso ha ocurrido. Ha ocurrido de una manera tanto electrónica como, podríamos decir, gráfica. Pero eso creo que lo veremos en el siguiente videoprograma. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este programa. Seguro que me he dejado un montón de cosas aquí en el guión. Siempre me hago unos guiones acojonantes y tal, pero bueno, espero no haberme dejado mucho. Y bueno, pues si os ha gustado el programa, podéis suscribiros y darle a me gusta si sois tan amables. Y nada, pues salud y suerte para todos y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.